Las 9:22 y recibimos ahora al abogado y analista político Juan de la Puente. Buenos días, señor de la Puente. Un gusto, buenos días. Sí, un gusto tenerlo en RPP. Hemos leído su artículo en La República de hoy, en donde a partir del análisis de las circunstancias que precipitaron la caída del gabinete cateriano, elabora usted una visión de los escenarios que se abren hasta el año 22, en particular para las elecciones del próximo año. Y una idea fuerte es afirmada ahí: ya no hay espacio para el ejercicio de liderazgos sin instituciones. Por eso es que usted expresa su confianza en que el actual gabinete pueda promover un diálogo que permita forjar un plan de acción creíble. Explíquenos la importancia que usted le da a este concepto de liderazgo con instituciones. Gracias. Mire, nosotros tuvimos el 15 de marzo una promesa, ¿no? Y era ingresar a la cuarentena en un concepto de unidad nacional, impedir mayores estragos de la pandemia, y esa promesa se extendió a cuando se hizo evidente la crisis económica. Esa promesa, mi impresión es que se ha diluido y no puede, desde mi punto de vista, recomponerse o retomarse esa promesa si es que no hay un concurso más colectivo, que de distintos modos también se está produciendo como fenómeno en otros países. Y los países que no tienen ese concurso colectivo, me parece que les está yendo mal. Al contrario, países como Chile, ¿no?, donde se han negociado hasta prestaciones sociales entre el gobierno y el Congreso en el Parlamento, tienen un mejor horizonte. Incluso países donde los liderazgos son más gastados, como en Colombia y en Chile, pero a raíz de que las instituciones funcionan, no, el liderazgo funciona mejor, de modo que tengo la impresión que ya no es suficiente el liderazgo sin instituciones, y eso se ha visto en los últimos días en el Perú, porque la tensión entre los dos poderes terminó afectando a los dos y finalmente también al país, a los ciudadanos, y estos grandes problemas de la crisis y la pandemia, de modo que tengo la sensación que no hay manera de producir un mejor momento para la agenda pública en el país si es que no se establecen algunas reglas de juego que sean comunes, entendidas comúnmente y acatadas comúnmente. Al principio, como señala Juan, ¿cómo estás? Se hablaba efectivamente que estábamos mirando en la misma dirección, una respuesta país dispuestos a sacrificarnos, pero como bien se ha dicho, se diluyó esto. Pero se diluyó porque efectivamente la precariedad de las instituciones no viene de hoy ni de ayer, pero también tiene que ver con personas. Es decir, la actitud del presidente Vizcarra frente a la necesidad de fortalecer las instituciones, ¿cuál debe ser? Porque hasta ahora él ha sido una especie de centro del universo, comandando una situación, pero que a mitad de camino se quedó sin ideas. Sí, yo creo que el presidente en un país como el nuestro, que además, a pesar de ser presidencialista moderado, es finalmente presidencialista, es jefe de Estado, jefe de la administración pública y jefe de Ejecutivo. En los últimos días yo lo he visto más como jefe de Estado. El discurso, la intervención ayer, luego de la juramentación del gabinete, es poniéndose, en mi impresión, en ese papel. Y ese es un papel muy interesante porque la condición de jefe de Estado incluso le permite hasta elevarse por encima de su condición de jefe del Ejecutivo, y por eso él propone pasar la página. Él ofreció un pacto el día 28 de julio. Ese pacto tiene que hacer carne, ¿no? Pero tiene que hacer carne usando el liderazgo del presidente. No va a funcionar esto si es que el presidente no se empeña personalmente. En ese sentido, el papel del primer ministro es crucial, porque el que corre la cancha, el que entrega pelota, como se dice en el fútbol, el volante, recupera pelota, sí, el volante, pero un volante que corra toda la cancha es el primer ministro, y necesita tener entonces mucha versatilidad, no solo carrera, no solo pulmones, sino también pues quiebre. Es cierto, la Constitución no trata muy bien la figura del presidente del Consejo de Ministros, pero en la vida, en los últimos años, se ha convertido en el hombre de la política del gobierno, y entonces eso es lo que deberíamos tener de cara al futuro, ¿no? Y el perfil de Martos encaja en ese, digamos, en ese papel de volante y además de estar en un segundo plano en el protagonismo.
No mucho, creo, pero tiene una ventaja, ¿no? Y es que es un premier, ¿no?, íntimo. Porque el presidente Vizcarra ha tenido 5 gabinetes, Íntimo, ¿no? se refiere a cercano, es decir, que es de la confianza del así es, presidente. sí, como lo fue el premier Ceballos y como lo fue Villanueva. Y las 2 veces que el presidente abrió su gobierno para incorporar a personas que quizás no eran de su entorno íntimo, con el premier del Solar y el premier Cateriano, la primera le fue bien, pero tengo la impresión que en esta segunda no le fue bien. Y entonces él ha preferido un hombre más suyo. Eso también es un gesto hacia el Congreso, ¿no? Porque es no solo decirle, estoy poniendo un hombre mío, no el que quieren ustedes, pero también está diciendo, este hombre también es militar, ¿no? O sea, está exhibiendo un músculo de su relación también con las Fuerzas Armadas. Eso tampoco puede pasarse desapercibido, ¿no? Juan, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yo quisiera insistir en este punto de la instancia media, diríamos, para el puente entre Ejecutivo y Legislativo, y que es el Pacto Perú, el Acuerdo Nacional también. Ahora, ¿cómo se debe enfocar el trabajo de esta instancia media, tomando en cuenta los antecedentes? Porque, valgan verdades, el Acuerdo Nacional se desgastó con el paso de los años y, sin embargo, se plantea esta posibilidad ahora. Usted habla acerca del papel que debe jugar el presidente en esto, pero en términos generales, ¿cómo se debe reenfocar esta instancia media? Yo creo que hay que separar claramente lo que son los asuntos del corto plazo y la coyuntura de los temas, yo diría, estructurales. El gobierno tiene la obligación de entregar soluciones para estos problemas de ahora, y eso no debe estar sujeto a pacto, eso sería una locura. Y desde ese punto de vista, me parece que la presentación del gabinete en el Congreso los próximos días tendrá que absorber esos temas que quedaron pendientes. Esa famosa disputa entre si hay más reactivación o más lucha contra la pandemia. Probablemente en el equilibrio de estas 2 variables esté la solución. A mí me parece que la única certeza política que hoy día tenemos en el Perú es que tenemos una reactivación. Con sus errores, sus defectos e insuficiencias, eso es lo que tenemos. Y hay que avanzar entonces en soluciones a lo de la pandemia y las reglas de juego que no están claras todavía en relación al proceso electoral. Y la parte estructural, sacando de lo coyuntural, que es obligatorio del gobierno, la parte estructural me parece que tiene que ver con ese pacto, reglas de juego, cómo hacer que en el mediano y largo plazo el país sea más gobernable para que el marco del debate electoral y el nuevo gobierno tenga un desempeño satisfactorio. Lo peor que nos podría pasar es que en abril elijamos a un gobierno débil que no tiene mayoría en el Parlamento, y entonces eso sería terrible, porque eso sería perder 5 años. Y no nos podemos dar ese lujo. Y ese miedo también, poder elegir a un gobierno radical, teniendo en cuenta que podía la gente percibir que nos estaban dando las respuestas correctas, ¿no? Efectivamente, y por esa razón, Mónica, la elección de abril del otro año va a hacerse mirando los resultados de la reactivación. En enero, febrero, ya tendremos los resultados de los primeros meses de estos 6 o 7 meses de la reactivación. Si la gente considera que esa reactivación es cierta, entonces yo creo que no estará animado a producir con su voto una ruptura de ese curso. Pero si la reactivación es relativa o es mínima, yo creo que se fortalecen las posibilidades de cambiar de rumbo, y no siempre en una lógica, yo diría, progresiva, ¿no?, para mejorar. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, muy claro como siempre, y yo creo que es un análisis que tenemos que hacer de todos, no solamente a nivel de medios de comunicación, sino cada uno de los ciudadanos y los responsables para tamaño desafío, ¿no?, que no solamente está en el Ejecutivo, sino en el Congreso también. Vamos a una pausa y regresamos.